El motivo de esta reunión para ustedes es un poco platicarles el escenario fintech que estamos viviendo actualmente en el 2020 y también entrar en algunos detalles que han sucedido dentro de este sector tan importante a raíz de la pandemia de COVID-19, aunado a importantes lanzamientos que creemos que van a optimizar todo el manejo, la búsqueda de algunas empresas de tecnologías financieras. Y para ello, el día de hoy iniciará una charla con nosotros Tania Ziegler. Ella es líder en el Centro de Cambridge para Finanzas Alternativas de la Cambridge Youth Business School, y también estará acompañándonos Marcos Allende López. Él es investigador principal en el Laboratorio Tecnológico de TI de LAChain. Y por último, hablará con nosotros Carlos Valderrama, socio administrador de Legal Paradox, quien, bueno, antes que empezar con este programa para hablar del sector, los dejo para que les dé una breve introducción de qué es Legal Paradox y por qué todos estos lanzamientos tan importantes que son en pro del empoderamiento del sector fintech. Adelante, Charlie. Yael, muchas gracias. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Como saben, desde Legal Paradox tenemos el compromiso con el sector fintech y blockchain, en el cual concentramos todos nuestros esfuerzos desde hace mañana ya más de 3 años. Llevamos un montón de trabajo que hemos tratado de realizar de la mano de todos ustedes y del ecosistema, en donde estamos viendo cómo el ecosistema sigue avanzando y sigue avanzando de una manera formidable al tener la fuerza de cambiar y reconfigurar las finanzas de México, y una oportunidad inagualable que no había existido desde nuestro punto de vista en ningún otro punto de la historia, de redistribuir el ingreso y con ello mejorar temas tan importantes como inclusión financiera y tratar de llevar a México, un país en vías de desarrollo, al siguiente nivel. En ese contexto y sin más intro, me gustaría ceder la palabra a nuestra primera invitada, Tania Ziegler. Bueno, muchas gracias y ha sido un placer poder hablar con vosotros hoy sobre la experiencia, uso y crecimiento que han tenido los modelos de fintech a nivel internacional. Como Carlos ha dicho, yo me llamo Tania Ziegler y vengo de la Universidad de Cambridge. Soy el Head of Global Benchmarking y es un centro basado en Judge Business School que hacemos bastante investigación sobre finanzas alternativas. Bueno, es bastante obvio que el avance de la innovación basada en tecnología está transformando rápidamente la industria de los servicios financieros. Por todo el mundo, los desarrollos en tecnología financiera están revolucionando la forma en que las personas interactúan con estos servicios, permitiendo pagos más rápidos, transacciones más seguras y reduciendo costes. En los últimos 5 años, el Cambridge Center for Alternative Finance nos hemos dedicado al estudio e investigación de finanzas alternativas y en particular los modelos de crowdfunding más adoptadas. Los modelos que voy a enfocarme hoy son soluciones de fintech relacionados más bien con el levantamiento de capital y todas las actividades a su alrededor. Estos incluyen modelos de financiamiento colectivo o más bien crowdfunding, préstamos digitales, digital lending, peer-to-peer lending y muchos más. El clave es que todos estos modelos están permitiendo el acceso financiero a personas, a pymes y a otras entidades que no han sido suficientemente atendidos por los servicios de financiación tradicional. Hoy estoy aquí para daros un poco de contexto internacional antes de la presentación importante que nos van a dar Legal Paradox. Mi resumen va a ser centrada específicamente sobre el desarrollo de los modelos de crowdfunding y digital lending, aunque hay muchos modelos dentro de ese ecosistema que Legal Paradox os va a presentar después. Ahora mismo, como ves en la pantalla, voy a explicar un poco sobre los datos globales que hemos recopilado
entre los últimos 5 años a nivel global y cuáles son los modelos de crowdfunding más adoptadas. Este informe, el report, es nuestra publicación más reciente sobre los datos globales. Para dar un poco de contexto, este reportaje ha sido con el apoyo de más de 50 socios locales y nacionales y capturamos datos en este caso, capturamos datos de más de 1.200 empresas en más de 185 jurisdictions. Encontramos que el 40%, más que el 40%, el 47% de las plataformas fintech que han participado en esta investigación están operando en más de un país. Es decir, que todo lo que es el ecosistema fintech es ahora muy internacional. Los datos provienen de empresas que operan en 15 diferentes modelos, incluyendo modelos de deuda, entonces peer-to-peer lending, capital, so equity crowdfunding, y modelos que también están recaudando fondos, pero sin retorno financiero, por ejemplo, reward o micro-based crowdfunding. El volumen es representativo de los fondos recaudados a través de estas plataformas y todas las plataformas tienen que ser basados en el web o online y los ingresos van a personas particulares, a empresas o a otras entidades que están recaudando fondos por estas plataformas. Bueno, como puede ver, los volúmenes totales mundiales cayeron un 27% desde 419 a 305 mil millones, pero esto es importante explicar esta caída, que esta caída mundial se debe a una fuerte disminución de la actividad en China. Aunque China sigue siendo el mayor contribuyente de volumen individual, con el tiempo la proporción de su mercado se está disminuyendo, getting smaller, diminishing. Cuando quitamos a China, el volumen del resto del mundo creció a un 48%, como puedes ver. Entonces, la parte que es azul, del 60 al 89%, es un volumen, ha sido un crecimiento bastante profundo. Bueno, pasando no al siguiente pantalla, pero al pie chart, los 3 países más grandes son China, los Estados Unidos y el Reino Unido. China es responsable del 71%, los Estados Unidos de 20% y el Reino Unido de 3%. Al considerar el impacto regional, Europa, quitando al Reino Unido, representa más o menos 3% de todo el mundo a nivel de volumen, Asia Pacífico 2% y América Latina y el Caribe un poco más de 1%. Aunque es más pequeño que las otras regiones observadas, el mercado de Alternative Fintech en América Latina y el Caribe ha seguido creciendo bastante rápido en un periodo de temporal relativamente corto. El volumen anual en 2018 superó 1.000 millones, alcanzando el volumen total de 1.81 mil millones. Brasil es de momento, lidera la región en originaciones con más de 1/3 de todo el ecosistema de América Latina. Cuando se ve por modelos, el modelo que ha tenido la mayor porcentaje con 24% de la región ha sido préstamos de consumidores, so peer-to-peer consumer lending. América Latina fue una de las regiones que alcanzó bueno, entonces es bastante importante porque aunque América Latina al nivel de originación es pequeña, cuando lo comparamos con las otras regiones, está creciendo más rápido de todas las otras regiones, incluyendo Asia. El crecimiento anual ha sido de más de 173%, 173% comparado al año anterior. Bueno, como ya puedes ver,
hay una variedad de modelos que se pueden encontrar por todo el mundo y la línea azul incluye a China. El resto quita a China, pero bueno, se puede ver que la mayoría de los modelos están basados de una forma u otra en deuda. Es decir, que deuda domina el ecosistema con un 64% de volumen derivado por préstamos digitales. El modelo más grande es préstamos al consumidor, seguido por préstamos de pymes. Bueno, como se puede ver, hay bastante diversidad de tipos de modelos por todo el mundo. Ahora, al considerar cómo se divide el volumen por países, vemos que varios países latinoamericanos están dentro de los 30 principales. Esta lista incluye los países que han originado los volúmenes más profundos, los 30 principales. Y se puede ver que Brasil, Chile, México y Colombia se pueden encontrar en esta lista. Estos 4 países son los principales impulsores de volumen dentro de su región y también representan algunos de los ecosistemas más diversos para fintech dentro de toda la región. Como vais a ver muy pronto con el trabajo que han hecho Legal Paradox, vas a ver que el ecosistema de México sí que es bastante diversa y entonces es muy importante que se nota que México es uno de los líderes a nivel mundial. Cuando consideramos el resto del mundo, se puede ver que hay 8 países que en 2018 han superado volumen de más de 1 billón. También podemos observar que la mitad de esta lista son de países europeos. Entonces, aunque hay bastante diversidad por todo el mundo, hay un poco de un enfoque en Europa. Se ve que hay bastante representación de Europa, también al nivel de los países que han superado ese 1 billón. Sé que no nos queda mucho tiempo y quiero pasar a lo que es el main event, que es Legal Paradox, pero os quería quedar con un trend bastante importante que se mantiene universalmente, pero que también tiene una importancia particular en América Latina, y eso es un énfasis en finanzas de pequeñas y medianas empresas. Estos datos están basados en los datos de 1531 observaciones, o bueno, más bien se puede decir que es 66% de nuestro panel de plataformas que participaron en este estudio. Y lo que se encuentra es que en 2018 se generaron poco más de 80.000 millones a través de actividades financieras alternativas para las pymes. En este caso es fondos que han ido directamente a los pymes. Cuando quitamos la actividad de China, se ve, entonces, igual como con el volumen total, quitando a China, se ve que se está creciendo. Entonces, hemos visto un crecimiento al 21 hasta el 31 y esto es un 47% de increase respecto al año anterior. Los modelos basados en deuda, en particular las plataformas de préstamos empresariales, es el mayor contribuyente de financiación para los pymes. Una cosa que ha sido muy interesante es que hay también bastantes actividades de plataformas de peer-to-peer consumer lending, donde es plataformas que normalmente van al consumidor, que están usando ese line of credit para su empresa. Y bueno, lo último que quiero decir aquí es que el 60% de las finanzas alternativas de América Latina se centró en los servicios para los pymes. Entonces, en comparación a todas las otras regiones, hay un enfoque particular
en financiación a los pymes que se ve en América Latina y también en México y en Chile en particular, que no se ve en otros países al mismo nivel. Pues nuestra investigación continuará este año recolectando time series data, o sea, datos time series sobre las finanzas alternativas y también estamos lanzando un estudio de investigación dedicado sobre COVID-19. El estudio va a lanzar la próxima semana y invitamos a cualquier plataforma fintech a ponerse en contacto con nosotros o con Legal Paradox para participar en esta investigación. Quiero también felicitar a mis compañeros aquí del equipo Legal Paradox por el increíble trabajo que habéis hecho y que van a compartir con vosotros ahora mismo. Ha sido un verdadero placer poder establecer el escenario un poco para este evento. Y bueno, dejarlos un poco en lo que yo veo de México. Pues por mi vista yo veo que México está realmente cumpliendo su promesa de convertirse en una potencia de fintech y estoy encantada de ver cómo este ecosistema sigue creciendo. Tania, muchas gracias por tu aportación. Y podemos dar la palabra a Marcos Allende López, investigador principal en el Laboratorio Tecnológico de TI. Pero bueno, como decía, es verdad que trabajo en el BID, aunque hoy estoy aquí desde mi rol como Tech Lead de LACChain, que es el programa para el desarrollo del ecosistema blockchain en América Latina y el Caribe, liderado por el BID, pero un poco independiente. Entonces, solamente pedirles que cualquier cita la maticen como ese rol, no desde LACChain y no desde el BID. Bien, nada, lo que me gustaría contarles, lo que me pedía ayer Carlos, que pudiese introducir, es un poco la visión de cómo el ecosistema alrededor de la tecnología blockchain que se está creando en América Latina y el Caribe, y particularmente en México, está posicionando a la región pues al mismo nivel o incluso por delante de cualquier otra región en el mundo en el uso de esta tecnología para el tema de fintech, para el tema financiero, incluso para el tema de emisión de dinero tokenizado, regulado encima de la tecnología blockchain. Entonces, para llegar un poco ahí, voy a retrotraerme un par de pasitos hacia atrás e introduzco el tema, ¿no? LACChain, este programa que tengo el placer de coordinar a nivel tecnológico, es un programa que busca apoyar iniciativas que están utilizando tecnología blockchain en América Latina y el Caribe para todo tipo de casos de uso. Y de la manera en que apoya estas iniciativas es mediante la aportación de infraestructura blockchain gratuita, es decir, se proporcionan redes gratis, tanto para unirse como para registrar transacciones que cualquier entidad de América Latina y el Caribe puede utilizar. Y por otro lado se apoya el desarrollo de proyectos y el desarrollo de la comunidad, tanto a nivel estratégico como a nivel financiero. Este programa, como decía antes, lo lidera el Laboratorio de Innovación del Grupo BID, pero es una alianza global en la que participan varias entidades líderes de blockchain a nivel mundial, entre las que se encuentra Legal Paradox. Para los que no tengan el contexto, al final blockchain es simplemente una tecnología que nos permite construir redes descentralizadas, inmutables y confiables de información, donde podemos registrar cualquier tipo de activo digital y llegar a un consenso sobre la validez de ese activo digital. De manera que todos los que participamos en la red tenemos como una copia de esa verdad y no necesitamos a una entidad central que certifique la verdad de las cosas en el mundo digital. Bien, ¿qué cosas se están haciendo en la región, en América Latina y el Caribe, con respecto a tecnología blockchain? Bueno, pues nosotros tenemos un pipeline de unos 24 proyectos que están haciendo cosas no solo en temas de criptomonedas, que es un poco lo que todo el mundo asocia a la tecnología blockchain en principio, sino en temas de notarización, de intercambio de información entre aduanas. Hay un proyecto muy interesante, se llama Proyecto Cadena, también financiado desde el BID, en el que la aduana de México juega un papel principal, en el que se intercambia información, utilizando la red blockchain de LACChain, entre las 4 aduanas de la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú y Chile, y también Costa Rica. Proyectos de registro de propiedad, por ejemplo, en Perú. Proyectos de diplomas digitales, por ejemplo, en el Caribe. Proyectos de plataformas de procurement, por ejemplo, en Honduras. Proyectos de trazabilidad del café, de nuevo en Perú. Es decir, proyectos también de registros de tierra e identidad digital en Argentina. Es decir, tenemos muchas iniciativas en América Latina y el Caribe que están dándole un uso real y en producción a la tecnología blockchain
para todo tipo de aplicaciones, ¿no? Y con esto llegamos un poco al tema financiero, es decir, ¿qué nos puede dar la tecnología blockchain para las fintech? Bueno, pues la tecnología blockchain, que nace justamente con las criptomonedas para habilitar pagos en la red, ha venido evolucionando hacia, digamos, un escenario en el que se intenta o se consigue que ya no solo estemos en un esquema muchas veces alegal, y de esto Carlos puede contar muchísimo más que yo, sino que entremos en un ambiente en el que ya empezamos a tener una regulación tanto de estas redes de información, que son las redes blockchain, como de las aplicaciones que están encima de estas redes, ¿vale? Eso nos posibilita poder llegar a tener tanto identidad como transferencias financieras, transferencias de pagos encima de estas redes que cumplan con todos los requisitos de regulación de los países. ¿Y por qué meto aquí el componente de identidad? Lo meto por lo siguiente, porque mucha gente ha venido intentando hacer aplicaciones de blockchain a lo largo de los últimos años, en la que digitalizábamos activos y los transferíamos en el mundo digital, es decir, a través de Internet, pero no teníamos un mecanismo adecuado para identificar a quiénes pertenecen esos activos. Es decir, si nosotros le pedimos a un banco central mismamente o a una entidad financiera que genere una representación digital de cualquier activo, puede ser un activo financiero, puede ser un diploma universitario, puede ser dinero digital. Y luego no somos capaces de decir quién es el dueño de ese dinero y de establecer unos procesos de KYC y AML para ver que efectivamente ese dinero se está moviendo de una persona que tiene legitimidad de moverlo a otra persona que tiene legitimidad de recibirlo, entonces no podemos establecer un marco escalable, ni tecnológico ni regulatorio, para todo ese tipo de casos de uso. Y esto aplica, por ejemplo, al tema de crowdlending. Es decir, nosotros estamos viendo un proyecto, por ejemplo, con microfinancieras que lo que hacen es dar préstamos pequeños en el, digamos, en el ámbito del agua para que personas en poblaciones vulnerables puedan comprar productos relacionados con duchas, con fregaderos, con temas agrícolas, con ese dinero. Pero claro, si nosotros proponemos que ese dinero se les transfiera digitalmente y luego encontramos que digitalmente no podemos identificar a esas personas, entonces llegamos a un roadblock en el que no podemos seguir. Entonces, el primer punto que quiero dejar sobre la mesa es: necesitamos identidad digital suficientemente robusta para poder hacer estos tipos de caso de uso de fintech, ¿vale? Con y sin tecnología blockchain, en el que queramos tener a las personas identificadas para poder ofrecerles servicios digitales. Y el siguiente tema es, en este mundo naciente de todos estos Central Bank Digital Currencies, en el que muchos bancos centrales, digamos, alrededor del mundo, como en Singapur, en Finlandia, en Tailandia, en Brasil, en Europa y en muchos otros países, en Canadá, están ya emitiendo dinero digital con tecnología blockchain, se necesita un marco regulatorio adecuado para que todo esto, de nuevo, pueda encajarse en las políticas que tenemos hoy en día, tanto de firma electrónica, de protección de datos, y podamos tener aplicaciones útiles que funcionen y que lleguen a los ciudadanos. Y en este sentido, pues lo que me gustaría es felicitar a Legal Paradox, primero por los 3 años que ya tienen como entidad y segundo por ser una de las referencias, tanto en México como en América Latina y el Caribe, en estar viendo todos estos temas legales que son imprescindibles para que no solo la tecnología blockchain, sino los usos de la tecnología blockchain y más aún los usos de la tecnología blockchain en fintech puedan ser una realidad. Y realmente necesitamos mucha más gente como Legal Paradox que hayan venido del campo legal y que estén especializándose en este tipo de materias. Así que nada, de nuevo, daros las gracias por invitarme a decir unas palabras en este día especial para vosotros y animaros a seguir con el mismo trabajo. Y quedo atento por si luego hay alguna pregunta. Muchas gracias, Marcos Allende. Vamos a darle la palabra a Carlos Valderrama. Él es socio administrador de Legal Paradox y nos va a hablar justamente sobre ya el ecosistema fintech en México y también su comportamiento a raíz de la pandemia del COVID-19. Adelante, Carlos. Gracias. Yael, muchas gracias. Antes que nada, Marcos, Tania, de verdad honrado por las palabras, por compartir este momento tan especial para nosotros y sobre todo porque tuvieron la posibilidad de compartir no solo el conocimiento que tienen, sino la visión estratégica que tienen del sector. Como les comentaba al inicio, Legal Paradox es una firma 100% mexicana, basada y enfocada única y exclusivamente en fintech y blockchain.
Y nuestro objetivo y reto en la vida como despacho es empoderar al sector. Cuando iniciamos, las palabras fintech y blockchain hace 3 años, la verdad es que no eran consideradas, ni siquiera sonaban. Eran conceptos que no se conocían en el país. Y sobre eso, lo que tomamos como reto personal, desde la creación de la firma en junio del 2017, fue trabajar con nuestros clientes y tratar de empoderarlos, encaminarlos a tener un ecosistema fintech más sano. A lo largo de la historia del despacho hemos trabajado con más de 180 empresas del sector, lo cual representa alrededor del 30% de las firmas existentes en el país. En menos de 2 años tuvimos el gusto de ser reconocidos por Chambers & Partners, una de las grandes firmas internacionales ranqueadoras de abogados, en donde nos catalogaban como parte de la élite legal, al menos desde la perspectiva mexicana. Sin más, me gustaría presentarles dentro de este contexto el trabajo y la tarea a la que nos dimos de hacer en esto representa más de 1 año y medio de ejercicio, desde que concebimos la idea hasta los resultados que tenemos el gusto de presentarles el día de hoy. En ese sentido, nos queda claro que México a nivel internacional se está colocando y se está posicionando como un grab home de innovación. Y esto no es casualidad. El talento y el ingenio mexicano son de los más reconocidos a nivel internacional, y eso, combinado con la primer ley fintech a nivel mundial, hicieron que el sector, en solo 2 años, la ley fintech fue emitida en 2018, ahora en 2020 el ecosistema ya ha crecido un 90%. Esto nos habla de la gran relevancia e importancia de tener un marco regulatorio que te dé la base de cómo poder transaccionar, de qué parte o qué partes puedes hacer, cuáles no, y sobre eso te da certeza no solo al emprendedor o al empresario que está lanzando un sistema, sino también a los servicios o a los usuarios de los servicios financieros. De ahí podemos ver, después de los resultados de la construcción de este mapa, que 2020 se está posicionando no solo como un año de crisis, un año de pandemia, ¿no? Con una situación lamentable a nivel internacional, pero también la sana distancia está teniendo un impacto muy relevante en el crecimiento del sector fintech y blockchain, en donde estamos reportando o estamos encontrando a más de 640 entidades con actividad en este sector. De estas empresas destaca que la gran mayoría de ellas, 433, está concentrada en la Ciudad de México. De ahí, los estados que le siguen son Nuevo León, Jalisco, Querétaro y el Estado de México. No obstante esto, también encontramos que tenemos algunos otros estados del interior de México en donde encontramos una gran área de oportunidad, ya sea porque no tienen una sola empresa fintech, como es el caso de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas, en donde solo tienen una sola entidad fintech, o estados en las que definitivamente no existe actividad fintech, como Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala y Tabasco. En ese contexto, nos dimos a la tarea de clasificar no solo por estados las fintech que encontramos, sino también por sectores, y nos dimos cuenta que dentro de los sectores, el sector más usado es el lending, con alrededor de 108 fintechs, las cuales representan el 16.85% del ecosistema. Este sector lending se explica muy sencillo porque somos de los países, incluso no solo de América Latina, sino a nivel internacional, en donde las tasas de ahorro contra las tasas de colocación de créditos son de las más altas. De ahí siguen, evidentemente, por ahí decían en la fiebre del oro que si tú querías volverte millonario tenías que venderle martillos y palos a las personas que querían encontrar el oro. Entonces, el siguiente grupo, el siguiente sector que está con más fintech, son aquellas empresas que están destinadas a otorgar herramientas tecnológicas a estas empresas. Esto, por ejemplo, pueden ser desde empresas que hablan temas de ciberseguridad, herramientas de procesamiento de pagos, en fin. De ahí tenemos los 2 siguientes subsectores, que son Wealth Management y Payments, en donde destacan también de una manera importante. Del otro lado, también encontramos grandes áreas de oportunidad, sobre todo en un país con nuestras características, en donde el sector agro representa
una fuente importante de desarrollo y de oportunidad de crecimiento. El sector agrotech, por ejemplo, es de los que tienen menos actividades con un total de 2 fintech, lo cual representa tan solo el 0.31% del ecosistema total. Este sector de agrotech está seguida, curiosamente, por el sector de remittances, es decir, remesas, y en un país en donde el mes pasado acabamos de romper un par de récords de envío de remesas, es muy relevante que solo 9 empresas de todo el sector fintech estén dedicadas a este sector. También tenemos muy pocas empresas en la parte de mobile tech y en la parte de capital markets. Pasando a los siguientes temas, nos consideramos como en Legal Paradox que este esfuerzo de tener un mapa en donde identificábamos por estado cuáles eran las disrupciones e innovaciones que estaban impulsando, no era suficiente. Por ello nos dimos a la tarea de entrenar un bot que se llama Parabot con inteligencia artificial, cuyo trabajo en la vida es ayudar a las personas que estén buscando alguna fintech, ya sea para ellos mismos, para su familia o para su negocio, para tratar de contribuir y poner nuestro granito de arena en la adopción de estas empresas. Tanto el mapa como el bot los pueden ya encontrar en nuestra página. Me gustaría hacer un ejercicio rápidamente para mostrar cuál es el funcionamiento. Si ustedes entran desde cualquier computadora que no tenga restricciones de acceso, es decir, el bloqueo de cookies, pueden encontrar nuestra página. En el sector derecho inferior van a encontrar el Parabot, en donde les explica cómo es una creación de nuestro equipo. Es bien importante resaltar que es un esfuerzo realizado por abogados. No hubo programadores involucrados en la construcción, solo nosotros como abogados jugando a ser programadores. Y en este contexto ustedes pueden jugar con el bot y, por ejemplo, preguntarle o elegir la opción de buscar una fintech. El bot les va a decir qué fintech es la que ustedes están buscando. Yo seleccioné para mi empresa. Luego, desde mi empresa me dijo, oye, pues hay varias opciones como identidad, protección de fraude. Le dije, a ver, enséñame cuáles son esas opciones. Y me llevó a las opciones que tenemos identificadas que ofrecen esa solución. En adición, si ustedes navegan por nuestra página, pueden encontrar a la mitad el mapa fintech que identifica por cada uno de los estados cuál es el número de estas empresas, y luego si ustedes se meten en la parte de sectores, incluso pueden validar a nivel sector cuál es la distribución que se está manejando en estos temas. Si ustedes tienen alguna duda específica de alguna de las fintech, digamos Cubo Financiero, pueden seleccionar, o sea, pasar a la parte de selección alfabética, teclear Cubo Financiero y les va a aparecer que es un crowdfunding de deuda. Incluso en algunas de ellas ya hemos hecho a lo largo de la historia de Legal Paradox, tenemos una sección que se llama FinTech Tour, en donde estamos teniendo videos con los fundadores de las fintech promocionando su solución y sobre todo entendiendo cuál es el problema que resuelven y cómo es que están ayudando a beneficiar al sistema financiero mexicano. En esa misma línea de ideas y en el contexto de nuestro tercer aniversario, el día de mañana vamos a tener un evento que es una especie de resumen de la experiencia y la fortuna que hemos tenido como despacho de conocer temas del sector, en donde vamos a poder ver de la mano de diferentes, yo diría que de las personas más relevantes de FinTech en México, por ejemplo, la historia de la ley FinTech, cuál fue su origen. También vamos a poder ver un panel específico del Open Banking. El día de hoy, por ejemplo, muy temprano por la mañana, Comisión Nacional Banca de Valores publicó el estándar de datos abiertos para los cajeros automáticos. Esto es parte de la iniciativa de Open Finance, que vamos a tener incluso mañana, a las 10 de la mañana, están cordialmente invitados, todo un panel dedicado exclusivamente a tratar cómo es que no solo Open Finance, como se le conoce a México, sino Open Banking,
está cambiando la interacción entre los usuarios tradicionales con el resto del mundo. De los otros paneles, por ejemplo, que me gustaría retacar es el panel que tendremos de inclusión financiera en México, en donde vamos a platicar no solo de qué se trata la inclusión, sino de los esfuerzos que están haciendo desde organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y organismos que impulsan el programa de servicios financieros en México de la Embajada Británica. También vamos a tener, por ejemplo, ya entrada la tarde, un panel con el regulador financiero, en donde vamos a ver cuál es la perspectiva de FinTech en México en la actualidad, qué va a pasar con las FinTech que están en proceso de autorización dentro, ¿no?, en el contexto de la pandemia, y sobre todo cuáles son los siguientes pasos, tanto en materia de regulación diferenciada, como en materia de regulación desde la perspectiva de protección a los usuarios de servicios financieros con Conduce. Eso, a grandes rasgos, es lo que tenemos para presentarles a ustedes el día de hoy. Los invitamos a estar navegando en la página, en donde el mapa lo estaremos actualizando todos los días. Sin embargo, vamos a estar generando un reporte como el que les acabamos de presentar de manera anual. Muchas gracias por su participación y si quieren podemos pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Miguel Ramírez de DNF nos pregunta, ¿las FinTech en México cuánto capital han conseguido en fondos de inversión y créditos durante el 2019 y el 2020? Bueno, yo puedo responder solo con decir que todavía no lo sabemos. Estamos, en el momento, estamos recopilando los datos de 2019 y con el plan de poder decir los datos en septiembre de este año. Y bueno, normalmente lo que hacemos en Cambridge es empezamos el estudio para el año anterior. Entonces, este año estamos recopilando todos los datos de 2019, pero claro, no solo de México, de todo el mundo. Lo que sí que es interesante es que, bueno, interesante y oportunidad, o también puede ser un challenge, es lo que todo de lo que está pasando con COVID-19. A esos niveles estamos empezando otro estudio que va a ir complementando nuestros datos normales que recopilamos para también poder dar una indicación de cómo ha cambiado el ecosistema a relación de COVID. Entonces, es solo para decir que lo estamos viendo. Lo que sí que hemos notado es que seguimos viendo bastante crecimiento en 2019, especialmente al nivel de los préstamos de business lending, de los pymes, y también empezamos también a ver bastantes actividades inmobiliarias también, pero todavía como no hemos terminado el data collection, no tengo figuras fijas. Muchas gracias, Tania. En este contexto me gustaría compartirles que como parte de las actividades que realizamos en este sentido, consultamos con dos empresas que han colaborado con nosotros. Para empezar, Endeavor Intelligence, en donde nos muestra que de enero a mayo de 2020 el capital levantado por emprendedores en el sector de tecnología y principalmente por empresas fintech, orgullosamente, es de casi 210 millones de dólares. Esto en adición a la deuda que estas empresas fintech en México han levantado, que es por alrededor de 118 millones de dólares. Por otra parte, de acuerdo con datos de STP, y es importante resaltar que estos datos solo son de las empresas que operan en STP y los mismos no comprenden la totalidad de las transacciones en México, podemos observar que las wallets o los neobankings, identificados comúnmente, tienen un crecimiento del 10% mensual en el uso de las transacciones electrónicas. También podemos ver que no obstante el sector de las remesas es de los sectores con menos fintech en México, están teniendo un crecimiento
de las remesas enviadas de manera digital en un 20%. También podemos ver que en el sector del e-commerce este ha crecido un 50% en volumen transaccional. Estos son solo algunos de los principales datos que hemos tenido la posibilidad de obtener a través de estos aliados estratégicos en esta pandemia. Espero esto haya podido responder la pregunta. Gracias, Charlie. Andrea Deiden también pregunta, las cifras son a 2018, ¿cómo consideran ustedes que se puede afectar la posición de México en el futuro, tomando en cuenta que muy pocas empresas fintech en relación con el ecosistema están en el proceso de registro ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que los nuevos registros están suspendidos? Ahí, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que es bien interesante. Hay muchas maneras de responderla. La más sencilla es que, si bien es cierto, el mundo fintech es muy grande, comprende no solo a las wallets y a las empresas de crowdfunding, que son las dos nuevas entidades financieras reguladas, y con un nombre formal de instituciones de financiamiento colectivo o instituciones de fondos de pago electrónico. Estas son solo dos empresas que no representan para nada el mundo fintech, ¿no? La ley fintech lo que hizo fue dar la posibilidad o la oportunidad de tener estas dos nuevas entidades. Y como bien dicen, los procesos se iniciaron en septiembre de 2019 y a la fecha los plazos están suspendidos. Que los plazos están suspendidos no implica que la autoridad o el regulador financiero haya parado de realizar sus actividades, que haya parado de revisar los expedientes. Por el contrario, ha tenido esta oportunidad y este plazo mayor para tener una especie de evaluación a profundidad de cada una de los expedientes que conforman esta serie de 95 solicitudes que a la fecha se encuentran en trámite. Y sobre eso vamos a estar viendo, incluso mañana tenemos un panel destinado con el principal regulador financiero, ¿no? Comisión Nacional de Banca de Valores, y también está invitado Conducef, en donde nos podrán dar más detalles de los plazos en los que esperan que podamos ver las empresas, las siguientes empresas autorizadas en este sentido. Gracias, Carlos. Y tenemos también una pregunta de Fernando Gutiérrez, del Economista, que dice que en efecto hoy se publicaron las reglas de datos abiertos en materia de Open Finance y sin embargo se esperaba que dichas reglas salieran para marzo pasado, junto con la de datos agregados y transaccionales. Los reguladores como la Comisión de Seguros o CONSAR no han vislumbrado ninguna regla al respecto de este tipo de datos, ni la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En este sentido, ¿puede haber algún tipo de penalización contra las autoridades por retrasar la publicación de dichas reglas? Fíjate, qué interesante que lo preguntes, porque justo mañana vamos a tener todo un panel dedicado a ello. El panel al que le llamamos Open Matrix solo va a hablar de cuál es el estándar que ha sido publicado a la fecha, cuál ha sido el estatus del por qué no han sido publicados el resto de los estándares y qué es lo que podemos esperar después. Incluso los invitados están trabajando en estos momentos de la mano con el regulador financiero para llevar a cabo el lanzamiento de esta regulación secundaria. Entonces están cordialmente invitados mañana, sobre todo a este panel, pero al resto del día también. Ok, gracias. Y tengo una otra pregunta de Julio Gutiérrez de La Jornada. Creo que en esta estaría bastante bien si nos pueden ayudar Tania, Carlos y Marco a responderla con base a su experiencia. Y él nos pregunta que si consideran que la pandemia acelera o frena la consolidación del sector fintech para México. Bueno, yo pienso que en los últimos años hemos visto bastante consolidación. Anyway, pero lo que sí que puede pasar es que lo que hemos visto de nuestros estudios es que las plataformas de México han dedicado bastantes fondos a Research and Development y en particular
a ampliar su plataforma al nivel del online reach, y eso va a ser bastante importante, especialmente ahora con mucha gente no pudiendo salir de su casa y francamente cambia mucho el sistema de los negocios y en particular los pymes. Entonces yo pienso que hay oportunidad para las plataformas que están sirviendo la ecosistema de los pymes, y en particular parece que vamos a ver más servicios para esos tipos de clientes por temas de revolving lines of credit, por un poco como agent banking, francamente. Por otro lado, también estamos notando que hay oportunidades tanto con los fintechs de financiamiento, con los fintechs de payments, payment rails, payment systems, en donde depende un poco yo pienso que va a depender un poco voy a tener que decirlo en inglés porque es que no me sale en español y lo siento. I think it's going to really depend on how agile and quickly the platforms are able to adjust their own operations. What makes Mexico very special is that there has been an emphasis on research and development, in particular on infrastructure for onboarding clients. It's one of the key data points that we found in our study last year. And so because of that, I believe that there are going to be opportunities for platforms to be able to actually go ahead of the curve and do that onboarding and electronic onboarding to really service in particular small businesses that are going to get underserved. With respect to the consolidation of the space, this is really going to be where our regulators, the CNBV, has to react, because what we are seeing, y ahora lo voy a intentar decir en español, lo que sí que estamos viendo es que hay bastantes plataformas que quieren entrar en otros servicios que no son su servicio core servicio, pero servicios como adjacent, alrededor de sus actividades. Y en eso necesitan permisos, interim permissions o otros tipos de flexibilidad. Entonces yo pienso que va a depender bastante en el diálogo que puede tener el ecosistema fintech con sus reguladores, y yo pienso que hay mucho interés cuando hablamos con los regulators y los policy makers, que hay bastante interés en no dejar que este ecosistema se caiga dentro de los cracks, like falls through the cracks. Entonces yo lo veo positivo, francamente, pero va a depender bastante en la reacción y en la reacción de los regulators, speed in which the platforms can react to changing systems of their own. Espero que se podía entender, lo siento. Sí, bueno, un poco desde mi lado aquí, Marcos, otra vez, llevándolo un poco a mi terreno, yo diría lo siguiente. Al final, lo que nos está trayendo esta pandemia, entre otras muchas cosas, es la necesidad de una digitalización de garantías. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cada vez ya estábamos teniendo una aceleración de la digitalización de pues diferentes cosas tradicionales a las que estábamos acostumbrados, ¿no? Diferentes aplicaciones que cada día van más al mundo digital, y lo que es la pandemia ha acelerado todo eso. Estamos viendo que mismamente las soluciones, ya no para después de la pandemia, sino durante la pandemia, que se están intentando lanzar en tema de contact tracing, en tema de notificación o self-assessment de información de cómo nos sentimos o qué estamos haciendo con respecto al COVID, estamos viendo que esas soluciones no están llegando a prosperar lo suficientemente bien, porque no hay un marco ni tecnológico ni regulatorio preparado para
digamos, lo que queremos y lo que necesitamos hacer hoy en día, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, creo que lo que nos va a traer esta pandemia es una aceleración de todo lo que tiene que ver con identidad digital e identificación electrónica, ¿vale? Para habilitar con muchas más garantías, como decía antes, todo un ecosistema fintech en el que podamos hacer con muchísima más transparencia, con menores costos y con mayor facilidad temas como crowdlending, crowdsourcing, remesas y todo tipo de transferencias electrónicas de valor entre personas y entre negocios. Yo creo que eso es un poco lo que va a beneficiar al mundo fintech, digamos, esa pandemia en términos de esa aceleración. Y esto también va a contribuir a que en el momento que sobre todo yendo un poco a las poblaciones vulnerables, en el momento en que sea más sencillo y haya más argumentos para que las personas se animen a participar a nivel individual de ecosistemas fintech, también vamos a poder contribuir a crear cosas como historiales crediticios, que gran parte de la población hoy en día no tiene porque tiene una resistencia a participar de ese tipo de ecosistemas, y vamos a darles más argumentos y más facilidades con este nuevo conjunto de herramientas tecnológicas para que lo hagan. Esa es un poco mi reflexión al respecto. Después de estas grandes exposiciones de Tania y Marcos, la verdad es que es difícil agregar más, pero desde mi humilde punto de vista, me parece que el sector fintech y blockchain ha tenido en estos 2, 3 meses de pandemia un crecimiento exponencial, en donde algunas empresas incluso han llegado a generar el crecimiento que tenían proyectado dentro de 2 años o 5 años. También por ahí hay estudios en el sentido de que si una persona, usuario del público en general, accede a un sistema financiero fintech en donde el producto está construido desde la persona, donde el user experience o la experiencia del usuario es muy noble y todo gira en relación a la eficiencia de la posibilidad de acceder a los servicios financieros. Este estudio lo que indica es que después de una vez de usarlo, más o menos el 70% de las personas lo sigue usando, ¿no? También hay otros estudios que indican que en materia de hábitos de servicios financieros, cada vez que una persona usa por lo menos 21 veces alguna aplicación, se queda de por vida, no con esa aplicación, sino con la solución, ¿no? Entonces estaría buscando en ese sentido, mayores fintech que pudieran solucionar o que le pudieran ofrecer el producto o servicio que tuvo en esa experiencia. En ese sentido, la sana distancia me parece que hay, en palabras de un exregulador financiero y un gran amigo, decía que Banco de México había sido visionario porque fue el primero que acuñó el concepto de la sana distancia. En ese contexto, la verdad es que la sana distancia ha tenido un gran impacto en el uso de servicios financieros. Hemos visto cómo en México la mayoría de las sucursales han tenido que cerrar de una manera parcial. Hay incluso fila, ¿no? Afuera de las sucursales de gente tratando de acceder a estos servicios y en donde tendrías que cuidarte en este contexto para tratar de evitar la pandemia y evitar contagiarte. La verdad es que las operaciones contactless y a través de fintech se vuelven de vital relevancia, no solo para lograr inclusión financiera, sino para el mero hecho de sobrevivir. Antonio Hernández del Universal nos pregunta, los datos del Banco de México muestran que la gente utilizó con mayor fuerza el efectivo durante la pandemia. En este sentido, ¿qué hace falta para que volteen a ver a los medios de pago digitales y todas las opciones que existen, incluso como medida de prevención de contagio? Onboarding. It's going to be digital eKYC. Eso va a ser la parte más importante, porque has dicho algo muy importante, que a través de compartir efectivo, eso puede subir la transmisión de COVID-19. Entonces, tenemos que, por una parte, ampliar los
plataformas, puede ser un e-commerce platform, puede ser una plataforma de otro tipo de digital payments para ¿cómo se dice? To make it more feasible for digital payments to be utilized. So what we are asking in our survey and what we've discussed with many digital payment platforms already is how they are integrating new and additional payment rails. So USSPs, QR codes, MPOS, things like that, so that we can actually get more people utilizing their smartphone to process that payment instead of distributing cash. The other side of this is, quite frankly, the importance of a digital identity, which Marcos commented on. Entonces, para que Marcos pueda hablar de esto también, lo que yo veo muy importante es poder hacer todo lo que es el eKYC y el onboarding de un método más streamlined, porque eso va a ser una de las cosas más importantes para poder llevar a muchísimo de la población a un sistema electrónica. Pero claro, en el momento que estás haciendo eKYC en digital identity, digital ID, digital custody, también abre un poco de un Pandora's box y podemos también ver cybersecurity risks y otros riesgos que no estaban previstos. Entonces, por mi vista, yo pienso que vamos a tener que ver un énfasis en cómo hacer el eKYC y el onboarding, pero también dando en cuenta que también vamos a tener más riesgo al nivel de cybersecurity, entonces tiene que ser como un poco de un balance de las dos cosas. Desde mi perspectiva, creo que tenemos un hecho fatal. Nuestras monedas, al menos en México, están usadas entre un 65 y 85% con cobre. El cobre, derivado de algunos estudios de la Universidad de Princeton, se ha detectado que almacena el virus del COVID hasta por 4 horas. En ese contexto, insisto, me parece relevante por meros motivos de supervivencia tratar de pasar a un ambiente contactless. Si bien es cierto, como dices, a raíz de la pandemia, en algunos sectores la gente ha optado por incrementar su uso en efectivo precisamente porque no quiere ir de manera constante al cajero y sacar su dinero, sino hemos visto el mismo efecto que vemos en cada quincena, ¿no? Una fila interminable de personas tratando de sacar su dinero para hacer operaciones en efectivo. También es cierto que necesitamos por parte de ustedes y por eso el contacto en este sentido y su participación en este tipo de eventos es fundamental. Desde mi perspectiva es una simple estrategia de comunicación. Me parece que la mayor parte de la población no está todavía enterada de las grandes ventajas que ofrecen los sistemas fintech contactless, ¿no? Y sobre todo del riesgo al que se exponen continuando con la transacción o el uso del efectivo. Espero que eso haya podido contestar tu pregunta. Gracias. Tenemos 2 últimas preguntas. Andrea de Iden de Business Insider México nos pregunta, ¿cuáles ven que sean los mayores riesgos en materia de protección de datos personales en la pandemia? ¿Y cómo puede encontrar la FinTech un balance entre los derechos de los usuarios y la innovación respecto al COVID? Muchas gracias, Yael. Si quieres, antes de pasar a contestar esa pregunta, me gustaría, Tania, entiendo que tienes algunos otros temas que tratar. De verdad, estamos muy agradecidos en Legal Paradox por poder contar con la colaboración con ustedes y la posibilidad de preparar algunos análisis en conjunto. De nuevo, muchas gracias por ofrecernos todos los conocimientos y los estudios que ha preparado en este contexto. Sí, muchas gracias. La verdad es que ha sido un placer. Y bueno, al nivel de la pregunta de Andrea, yo estoy de acuerdo que hay bastante riesgo al nivel de personal data y eso va a ser el balance, ¿no? que se tiene que encontrar con todo lo que vamos a ver en onboarding y KYC. Y había una pregunta más que era sobre
las plataformas internacionales. De nuestro estudio, 47% de todo el panel ya es internacional. De México, me parece que llegaba casi hasta las 30%. Bueno, con eso os dejo. Muchísimas gracias por todo. De verdad, ha sido, de verdad, un orgullo poder estar aquí con vosotros. Todo el trabajo que estáis haciendo Legal Paradox es muy importante, muy importante, especialmente en el contexto de COVID, y espero que todos os quedáis muy bien, safe, healthy, y muchas gracias. Hasta luego. Si quieres, Yael, si hay más preguntas. Solo si nos puedes como ayudar a reforzar la pregunta de Andrea. Y Miguel Ramírez de TNF nos pregunta cuántas empresas fintech tienen operaciones a nivel internacional. Serían las últimas dos preguntas. La pregunta del $1.000.000, conocer el ecosistema fintech internacional. La verdad es que esa es una tarea titánica. Lástima que Tania tuvo otra llamada porque desde el Centro de Análisis Alternativos de Cambridge están haciendo muchos estudios en relación a este contexto y en este momento yo no tendría elementos para contestarte cuántos hay a nivel internacional. Ahora sí que solo respondo del ecosistema mexicano. Pero sería muy interesante hacer ese ejercicio. Voy a pedirle los datos tanto a Tania como a Marcos, seguro ellos los tienen y se los estaremos compartiendo con Yael. Y nada más, Yael, si me pudieras recordar la pregunta anterior. Sí, ¿cuáles ven que sean los mayores riesgos en materia de protección de datos personales en la pandemia y cómo pueden encontrar las fintech un balance entre los derechos de los usuarios y la innovación respecto al COVID? Qué pregunta tan interesante. A ver, en el ecosistema sabemos que hay tres tipos de empresas, ¿no? Aquellas que ya fueron hackeadas, aquellos que ya fueron hackeadas y no lo saben, y aquellas que sí lo saben y están arreglando su infraestructura tecnológica. Evidentemente, mientras el uso de herramientas financieras de manera digital se potencialice, también se está potencializando las herramientas que van en torno para proteger la ciberseguridad de los usuarios de servicios financieros. Incluso, por ejemplo, parte importante de las modificaciones a la CUIF, que es la Circular Única de Instituciones de Tecnologías Financieras, que se llevó a cabo a finales del año pasado, iban en este sentido. Precisamente como las entidades de tecnología financiera autorizadas por comisión tendrían que tener toda una planeación estratégica, ¿no? En donde parte de los componentes que tenían que presentar a revisión del regulador era su plan director de seguridad. Tenían que contar, por ejemplo, con un CISO, que es un Chief Security Officer, un jefe de seguridad de la información, para estar al tanto no solo de las estrategias de ciberseguridad en esa materia, sino para ejecutar todas las prácticas que a nivel internacional, incluso a nivel nacional, son de carácter obligatorio. Dentro de ellas, por ejemplo, destacan cosas como enmascarar el usuario y contraseña del usuario, temas como no permitir el uso de dos sesiones a la par desde, por ejemplo, mi computadora y mi celular, un montón de medidas de seguridad que dan de alguna manera certeza. Incluso existe la obligación a nivel legal de informar al regulador financiero cuáles son las brechas de seguridad que se están dando y sobre eso las medidas, ¿no? para paliarlas que se tomaron. Evidentemente, parte de las cosas que hay que hacer es comunicar a los usuarios cuando este tipo de brechas suceden. Entonces, como dices, es un tema bien complejo y bien importante, pero ya están tomando cartas a nivel regulatorio y sobre todo por el desarrollo de las fintech que están en el proceso de autorización en esa materia. Ahora, en relación a la debida protección de los datos personales, otra vez mañana en el panel de Open Matrix vamos a tener una plática en ese contexto y sobre todo porque, como saben, para efectos de México, en lugar de Open Banking es Open Finance. Eso implica que los datos abiertos y transaccionales van a poderse compartir por las más de 5,000 entidades que existen en México. Y sobre eso es importante destacar que, por ejemplo, aquellos datos transaccionales específicos de particulares o de usuarios que sean accesados por terceros, otras entidades financieras, van a tener que contar con el consentimiento expreso al ser datos personales, incluso
patrimoniales y financieros para los cuales se requiere un permiso muy específico que deben de contemplar en el aviso de privacidad. Entonces, en ese contexto, de nuevo, los invito a que nos puedan acompañar mañana en los diferentes paneles. La verdad es que tendremos una alineación de lujo en donde van a estar, yo creo que la mayoría de los actores clave que participaron desde la negociación y cabildeo de la ley FinTech, toda la regulación secundaria, y que en este momento siguen activamente como parte del ecosistema. Pues eso sería todo. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Les vamos a estar mandando, terminando esta sesión, la liga para que puedan ver el programa del FinTech Tour Summit de Legal Paradox, así como la liga donde se pueden registrar. El tour va a ser completamente gratis, es completamente virtual el día de mañana a partir de las 9 de la mañana. Cualquier duda adicional que tengan referente a todos los temas que se abordaron aquí, no duden en escribirnos y podemos seguir atendiendo dudas o preguntas. Muchas gracias a todos por asistir el día de hoy. Hasta luego. Muchas gracias por su tiempo. Estamos en contacto. Permanezcan a salvo. Hasta luego.